Hace unos años, durante unas vacaciones familiares, mis hermanos y yo hicimos un viaje a un pueblo donde vivió parte de nuestra familia. Un sitio apartado, tranquilo, donde el tiempo parecía estancado y los rumores flotaban como bruma espesa. Allí, entre las casas desgastadas y las calles de tierra, había una en particular, una casa que todos conocían, pero nadie se atrevía a mirar por mucho tiempo. Se decía que perteneció a una familia que practicaba brujería, que allí se realizaban rituales, que por las noches se oían gritos, voces, luces inexplicables y que, si por casualidad pasabas por delante y encontrabas la puerta entreabierta, no debías detenerte ni mirar, solo correr. La advertencia sonaba a cuento viejo, de esos que los abuelos cuentan para asustar a los nietos, pero con el tiempo entendí que no era una historia, era un aviso. La cosa es que, durante nuestra estancia, una tarde decidimos ir al cementerio. Había una tradición familiar de visitar la tumba de mi abuela fallecida, dejar flores, limpiar el espacio, quedarnos un rato. Fue una caminata tranquila, hasta que oscureció. Cuando nos dimos cuenta, el sol se había ido y la negrura empezaba a cubrir el cielo. No llevábamos linternas, solo la poca luz de nuestros teléfonos. El cementerio quedaba más o menos a 1 kilómetro de la casa de mi abuela, y en ese trayecto, justo a mitad del camino, estaba esa casa. No podíamos evitar pasar frente a ella, no había forma de rodearla. Caminábamos en silencio, apenas murmurando. El ambiente era espeso, cargado, el tipo de oscuridad que no solo apaga la luz, sino que apaga los sonidos también. Y fue entonces cuando empezaron las cosas raras. La primera fue lo más obvio: la casa, abandonada por décadas, según nos contaron nuestros tíos, parecía habitada, no por una familia ni por alguien normal. Había movimiento. Vimos, sin lugar a dudas, una silueta asomada por la ventana del segundo piso. No un reflejo, no era una sombra, era alguien o algo. Nos detuvimos unos segundos, paralizados. Uno de mis hermanos murmuró que debíamos seguir caminando sin mirar, como nos habían dicho. Pero fue inevitable, algo nos atraía, como si la casa nos devolviera la mirada. La segunda cosa extraña fue aún más imposible. La casa estaba iluminada. Todas las ventanas resplandecían con una luz tenue, amarillenta, como si hubiera una fiesta adentro. Incluso se escuchaban murmullos, risas, aunque suaves, distorsionadas. Lo más raro de todo es que mis tíos nos habían dicho y asegurado que esa casa no tenía suministro eléctrico desde hacía más de 30 años. Ni cableado ni conexión alguna. Estaba totalmente fuera del sistema. A esas alturas, empezamos a acelerar el paso. La incomodidad ya era demasiado. Pero fue lo que ocurrió después lo que terminó por helarnos la sangre. Alguien nos llamó por nuestros nombres. No era un grito lejano. Era nuestra voz familiar. Una voz que sabía cómo pronunciarnos, que nos nombró con precisión, uno por uno. A mí primero, luego a mis 2 hermanos. Nos quedamos petrificados. Nadie más en ese pueblo, salvo 3 familias, sabía que estábamos de visita. Nadie y ningún miembro de esa familia, supuestamente bruja, estaba vivo, o al menos nadie vivía por esa zona. Nos miramos entre nosotros, nadie tuvo que decir nada. Empezamos a correr. Con todas nuestras fuerzas, corrimos por la tierra, tropezando, resbalando, con el corazón retumbando en el pecho. Lo único que nos importaba era alejarnos de esa casa lo más rápido posible. A mitad de camino nos topamos con la casa de un vecino que conocíamos vagamente. Tocamos desesperados. Nos abrió, alarmado por la forma en que llegamos. Entramos sin decir una palabra, sudando, pálidos, respirando con dificultad. Cuando por fin logramos explicarle lo que había pasado, el hombre nos escuchó en silencio. No se burló, no nos miró raro, solo murmuró algo que hoy me persigue
Es muy raro que esas cosas hayan pasado tan temprano. Lo miramos confundidos. Normalmente esas cosas sí ocurren. Es pasadas las 11 de la noche. Lo que ustedes vieron no es normal. Y luego, con un tono aún más inquietante, dijo: y corrieron muy rápido. Hicieron bien, porque si se les hubiera ocurrido probar si era real o no, alguien o algo los habría alcanzado. Nunca en mi vida me sentí tan vulnerable como en ese momento, porque comprendí que algo nos estaba esperando, que no fue casualidad que pasáramos justo a esa hora, que nos estaban observando, y que quizás, si no hubiéramos corrido, no estaríamos aquí para contarlo. Después de un rato, nos acompañó a la casa de mi abuela. Todos estaban allí, esperándonos. Cuando les contamos lo que pasó, pensábamos que se reirían, que nos dirían que eran imaginaciones nuestras, pero no fue así. Los rostros se volvieron serios. Una tía se persignó. Otro nos dijo en voz baja: «Eso que vieron, no lo ve cualquiera». Hace unos 3 o 4 años viví algo que cambió por completo la manera en que percibo el mundo que nos rodea. Algo que no solo me marcó a mí, sino también a mis hermanos, y aunque muchos no me crean, las apariciones aún no han terminado. Todo comenzó en un viaje. Mis padres y un grupo de sus amigos habían rentado una quinta para pasar el fin de semana. Era una casa grande, con alberca, jardines, terrazas. Todo parecía perfecto. Durante el día lo pasamos increíble. Risas, comida, juegos. Estuvimos metidos en la alberca casi toda la tarde, pero cuando cayó la noche, algo empezó a cambiar. Cerca de las 11 p.m. me sentí agotado. Simplemente me fui a acostar. La habitación donde dormía tenía una de esas ventanas enormes que van del piso al techo, con cortinas delgadas que dejaban pasar algo de la luz de la luna. Me arropé, cerré los ojos, pero algo me despertó en plena madrugada. No recuerdo si fue un ruido, una sensación, solo sé que abrí los ojos y lo primero que vi fue la silueta de una niña parada afuera de la ventana. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, mirándome. Tenía el cabello largo y oscuro y un vestido blanco que le llegaba a las rodillas. Mi primer pensamiento fue que era alguna de las hijas de los amigos de mi papá. Quizás había salido del jardín por alguna razón, pero mientras más la miraba, más me incomodaba. Me parecía extraño, muy extraño. Al día siguiente no le di mucha importancia, pero días después, pensando con calma, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ninguna de esas niñas tenía el pelo negro y ninguna tenía un vestido blanco como ese. Esa niña no era parte del grupo. Creí que había sido un mal sueño, una confusión, hasta que pasó la segunda vez. Estaba en mi casa, una noche cualquiera. Me iba a meter a bañar. En mi casa, mi cuarto está frente al baño y la ventana refleja la luz del foco cuando está encendido, creando una silueta extraña por momentos. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo en la ventana. Era ella, la misma figura que vi en la quinta, parada, inmóvil, saliendo de las escaleras y entrando al cuarto de mis padres. Pensando que quizás era mi hermana, pregunté en voz alta. Nadie respondió. Me acerqué y el cuarto estaba vacío. En ese momento, escuché la voz de mi hermana en la planta baja, hablando con mi mamá. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía pensar. Fui directo al baño y me encerré allí, temblando, tratando de calmar mi respiración. Después de eso, las cosas no se detuvieron, empeoraron. Una noche, semanas más tarde, me desperté de nuevo en plena madrugada. Eran como las 3:30 de la mañana. Todo estaba en silencio, pero algo me hizo abrir los ojos, como si alguien me obligara a mirar. Mi mirada se dirigió a una esquina del cuarto. Una muñeca. Era una de las muñecas de mi hermana.
Desde el primer momento que llegó a casa, esa muñeca me pareció rara. La trajo mi mamá como un regalo inocente, pero algo en ella me daba mala espina. Su expresión, sus ojos, su ropa. No sé qué era exactamente, pero no podía estar cerca de ella sin sentirme incómodo. Esa noche, mientras la miraba, algo imposible ocurrió. Los dedos de la muñeca se movieron. Solo los dedos, uno por uno. Y lo peor es que esos dedos estaban pegados. No debían moverse. Era una muñeca rígida. Salté de la litera y fui con mis hermanos. Necesitaba compañía, pero al girar hacia la puerta, lo vi. Era una figura, una mujer gigante. Estaba justo en el marco de la puerta, mirando hacia adentro. No caminaba, no respiraba. No tenía rasgos claros, solo una forma femenina, alargada, completamente oscura, que llegaba hasta el techo de la habitación. Me quedé paralizado. No podía gritar, no podía llorar. Mis hermanos aún dormían y yo solo podía mirar cómo esa figura parecía observarnos, como si decidiera si se llevaría a uno de nosotros. No sé cuánto tiempo pasó. Cerré los ojos, me tapé con la cobija y en algún momento me quedé dormido, o al menos eso quiero creer. Desde entonces las apariciones no se han detenido. A veces es la niña, otras veces la mujer, o incluso ambas. Aparecen en pasillos, en reflejos, en ventanas, en la escalera. Algunas veces solo las veo yo, otras mis hermanos. Le he contado esto a varias personas. Algunos no me creen, dicen que tengo mucha imaginación. Otros, en cambio, me miran con una mezcla de miedo y respeto. Me dicen que quizás tengo una sensibilidad espiritual. Ahora ya no duermo sin luces. Evito los espejos de noche y no puedo mirar por las ventanas oscuras porque tengo miedo de volver a verla, a ella, a las dos o a lo que sea que quiere quedarse conmigo. Cuando era niña, recibí un regalo que, aunque a simple vista parecía inofensivo, marcó mi infancia con un miedo que todavía hoy, ya de adulta, me cuesta explicar sin que se me erice la piel. Era un muñeco de esos que imitan a un bebé real con una precisión incómoda. Piel suave, párpados móviles, mejillas sonrosadas, incluso cabello que parecía humano. No tenía ninguna deformidad, no le faltaban partes, no tenía mirada torcida o rota como en las películas, pero aún así, desde el primer momento que lo vi, sentí un rechazo visceral. Fue odio a primera vista. Yo era hija única y pasaba muchas horas sola en mi habitación, un cuarto lleno de juguetes, cuentos y dibujos infantiles, un lugar que hasta entonces había sido mi refugio, mi pequeño mundo seguro. Pero apenas ese muñeco cruzó la puerta, todo cambió. El aire mismo se volvió más denso, el ambiente que antes era colorido adquirió una tonalidad sombría, pesada, como si algo invisible se hubiera instalado allí junto con ese juguete. No podía explicarlo con palabras en ese entonces, pero lo sentía. Era como si me estuvieran observando constantemente, como si unos ojos invisibles me siguieran a cada rincón de la habitación. Pero lo más perturbador es que sabía exactamente de dónde provenía esa mirada, del muñeco. Estaba sentado sobre una repisa frente a mi cama, y aunque sus ojos eran de vidrio y su expresión era neutral, yo juro por todo lo que amo, que lo vi girar la cabeza, no una vez, muchas veces, sutilmente. A veces solo lo notaba de reojo, como si hubiera cambiado de posición mientras yo parpadeaba. Otras veces era más evidente, me miraba. A veces estaba sentada en el suelo jugando y lo veía, lentamente inclinando su rostro hacia mí. Y aunque intentaba convencerme de que era mi imaginación, cada vez me resultaba más difícil. El miedo se acumulaba en mi pecho como una piedra fría.
Apenas caía la noche, salía corriendo del cuarto y me negaba a entrar sola. Nada valía más que alejarme de él. Un día, armándome de valor, le conté a mis padres lo que sentía. Pensé que se reirían, que lo atribuirían a una fantasía infantil, pero para mi sorpresa, mi papá me creyó. No solo me creyó, él también sentía algo extraño con el muñeco. Dijo que había notado algo raro cuando lo miraba, que había algo en esos ojos que no estaba bien. Fue un alivio sentirme comprendida, pero también fue más aterrador, porque si no era mi imaginación, entonces, ¿qué era? Mi mamá, en cambio, era la única que no quería deshacerse de él. Adoraba a ese muñeco de una manera casi enfermiza. Decía que al lavarlo, al mojarle el cabello, sentía como si estuviera bañando un bebé real, que le producía una paz especial. Era como si tuviera una conexión con ese objeto que ninguno de nosotros podía entender o romper. Tuvimos muchas conversaciones, incluso discusiones. Finalmente, después de semanas de incomodidad, mi mamá accedió a sacarlo de la casa, pero no del todo. No podía tirarlo, no quería hacerlo. Así que decidió regalárselo a mi abuela. Mi abuela estaba feliz, le pareció lindo y tierno. Lo colocó sobre una silla en su habitación y allí quedó por un tiempo. Pero esa calma no duró mucho. Al poco tiempo decidió regalárselo a mi prima. Pensó que quizás le gustaría, pero no pasaron ni 2 semanas cuando mi prima lo devolvió, diciendo que el muñeco la miraba raro. Lo dijo así, como si no quisiera profundizar, pero con una expresión pálida en el rostro, como si algo la hubiera inquietado profundamente y prefiriera no hablar más del tema. Entonces fue el turno de mi otra prima. Le duró incluso menos. Apenas 2 o 3 días después, lo regresó sin muchas palabras. Solo dijo, ese muñeco se movió. Nadie más preguntó. Nadie se rió. Todos empezábamos a aceptar que algo no estaba bien con ese objeto. Mi abuela, que ya no sabía qué hacer, lo colocó en su cuarto sobre la cama, por no tirarlo a la basura, como si desecharlo fuera una falta de respeto, o tal vez como si le tuviera cierto miedo también, aunque no lo quiso admitir. Fue entonces cuando mi abuelo lo vio. Recuerdo que entró a la habitación, lo miró unos segundos y sin pensarlo dijo en voz alta, «Tiren esa porquería, me está viendo». Su tono no fue de burla ni de molestia, fue de miedo, de ese miedo silencioso que los adultos intentan disfrazar, pero que los niños pueden percibir sin dificultad. Después de eso, el muñeco simplemente desapareció. Nadie recuerda haberlo tirado, nadie sabe si lo regalaron o lo escondieron. Se esfumó. Algunos dicen que mi abuelo lo quemó una noche en secreto, otros que quizás alguien lo tiró a la basura sin decir nada, pero la verdad es que nadie puede asegurar qué pasó con él. Lo más inquietante de todo fue una escena que se quedó grabada en mi mente. Una de las últimas veces que lo vi, estaba acostado sobre una repisa, perfectamente acomodado, con los brazos rectos a los lados. La última vez que lo vi, su brazo derecho colgaba fuera de la repisa, como si algo lo hubiera movido, como si se hubiera acercado un poco más. A veces me pregunto si de verdad desapareció o si simplemente se está escondiendo, y cuando cae la noche, cuando estoy sola en la casa y oigo un ruido que no sé de dónde viene, pienso en ese muñeco, en sus ojos de vidrio, en esa mirada que parecía seguirme a todas partes, y rezo, de verdad rezo, porque haya sido mi abuelo quien lo quemó. Porque si no fue él, entonces, ¿quién lo tiene ahora? O peor aún, ¿dónde está? Hace un par de años viví una experiencia que hasta el día de hoy no puedo explicar y tampoco olvidar. Eran aproximadamente las 3 o 4 de la madrugada. Yo estaba despierto en la cocina de mi casa, una cocina que da directamente a la calle. A esa hora, el silencio suele ser absoluto. Todo el barrio duerme.
Apenas se oyen los motores lejanos de algún que otro carro y de vez en cuando el crujir de una rama movida por el viento. Pero esa noche había algo distinto, algo que no encajaba. Estaba esperando que regresara mi gato. Él tenía la costumbre de salir por la noche y volver a casa horas después, casi como si supiera que alguien lo esperaba. Yo ya estaba acostumbrado, pero esa madrugada había algo que me mantenía más alerta de lo normal, como una incomodidad clavada en la espalda. Y no me equivocaba. En mi barrio es bastante común que los perros callejeros o de casa se pongan a ladrar todos al mismo tiempo, como si estuvieran siguiendo algún código que nosotros no comprendemos. Les decimos que están toreando. A veces lo hacen por una pelea, otras por un gato y muchas veces sin razón aparente. Es un ruido fuerte, intenso y desesperado. Pero esa noche, no sé cómo explicarlo, sonaba diferente, como si los ladridos no fueran por enojo, sino por miedo, como si algo invisible estuviera pasando por la calle y ellos quisieran advertirnos, pero nadie los pudiera entender. Al escuchar ese escándalo, mi primer pensamiento fue mi gato. Temí que estuviera en medio de eso, así que me acerqué lentamente a una de las ventanas que dan a la calle. No encendí ninguna luz para no alertar, y con mucho cuidado abrí apenas una rendija. El frío de la madrugada se coló por la abertura, y al mirar hacia afuera, se me heló la sangre. Justo enfrente de mi casa vive una familia conocida por tener varios perros. Tienen un portón de garaje que da directamente a la calle, y debajo de ese portón hay tierra. Con el tiempo, los perros han cavado pequeños túneles intentando salir o simplemente por el instinto de excavar. Esa noche, entre las sombras, vi algo que no tenía ningún tipo de sentido. Había un perro, pero no uno que reconociera. Era flaco, muy flaco, alto y de pelaje completamente negro. No parecía pertenecer a nadie del barrio. De hecho, nunca antes lo había visto, pero no era su aspecto lo que me puso los pelos de punta, sino lo que estaba haciendo. Ese perro estaba intentando salir por debajo del portón, pero no como lo haría cualquier otro perro. Su cuerpo se retorcía, se doblaba de formas que no parecían posibles, como si no tuviera huesos, como si algo dentro de él lo empujara hacia afuera a la fuerza. Emitía sonidos que no puedo describir del todo. No eran ladridos, no eran aullidos, era un llanto seco, un grito de desesperación mezclado con un chillido agudo, casi humano, un sonido de dolor. Los otros perros, los de la casa y algunos de la calle, no hacían más que ladrar como locos. Todos lo miraban, algunos se echaban para atrás, como si temieran acercarse. Otros solo rodeaban la escena, confundidos, asustados. Eran como si supieran que eso que estaban viendo no era normal. Yo no podía moverme. Me quedé paralizado, con la mano aún en el marco de la ventana y los ojos clavados en esa figura negra que se doblaba y se estiraba, como si su columna vertebral no existiera. Cada movimiento parecía antinatural. Entonces, cuando finalmente logró salir del agujero de tierra, ocurrió lo más aterrador. Todo quedó en silencio. De un instante a otro, los ladridos se apagaron. No disminuyeron poco a poco, sino que fue un corte abrupto, como si alguien hubiera presionado un botón y el sonido se hubiera esfumado. El perro, ya afuera, se quedó quieto. Miraba hacia los lados con ojos oscuros que reflejaban muy poca luz. Su cuerpo aún parecía desconectado y entonces, de forma lenta, se volvió a meter debajo del portón. Desapareció por el mismo hueco por el que había salido, sin dejar rastro. Desde aquella noche nunca más volví a verlo, no en la calle, no en el barrio. Nadie habló de él, nadie parecía haberlo notado. Ni siquiera los vecinos con todos esos perros dijeron nada. Yo tampoco me atreví a preguntar. A veces me pregunto si lo vi de verdad, si fue real, si alguien más lo ha visto. Pero
hay algo que me inquieta más que todo eso. ¿Qué era realmente? ¿Y por qué sentí que me miró directamente a mí, como si me reconociera?